Buenas cabros, ¿cómo están? Para la cápsula de hoy día vamos a hacer tres ejercicios que están enfocados en dinámica de cuerpo rígido, pero esta vez en 3D, ¿ya? El primero, el 19.35, también del Peter, los tres son del Peter. El siguiente va a ser el 19.39, que acá lo vamos a resolver mediante el método de trabajo y energía cinética. Y el 19.67, que acá ya nos metemos ya en las cosas como giroscópicas. Entonces, partiendo con el enunciado, dice: la varilla delgada uniforme AB de 12 kilogramos está conectada a collarines deslizantes en A y B mediante rótulas esféricas. En la posición que se muestra, la velocidad del collarín en A es de 1.4 metros por segundo. Y para esa posición hay que calcular la cantidad de movimiento angular de la varilla respecto a su centro de masa y la energía cinética de la varilla. Ya, entonces, para este problema vamos a utilizar un poco de cinemática, ¿ya? De cinemática, y con eso vamos a calcular la velocidad angular. Y ya para luego vamos a usar cantidades de movimientos angulares respecto al centro de masa y sacar la energía cinética total, ¿ya? Por eso también es como dinámica, porque estamos mezclando cinemática y dinámica, que son las energías cinéticas, ¿cachai? Pero esto se considera ya como parte de, de la materia de dinámica, ¿ya? Así que primero tenemos que sacar una velocidad, ¿ya? En este caso vamos a utilizar la velocidad en B, ¿ya? La velocidad en B. En cinemática habíamos dicho que teníamos que utilizar otro punto, ¿ya? Ese otro punto va a ser el otro punto de esta varilla, que va a ser la velocidad en A. Y acá ya tenemos las angulares, producto cruz de la distancia de B visto desde A, ¿ya? Entonces primero tenemos que obtener esta distancia acá, ¿ya? B visto desde A, que sería más o menos así, como ese vector, ¿ya? Nosotros estamos parados acá, ¿ya? ¿Cómo podemos sacar eso? Eh, con los datos que están en el dibujo. O sea, podemos decir que esta distancia total de la varilla B, 1.8 metros, ya, al cuadrado, será igual a todas sus componentes, ya, en X, en Y y en Z, ya. Primero, la de X, que sería la distancia desde el punto O hasta el punto B, al cuadrado, más la del eje Y, que sería 1.2 al cuadrado, más la del eje Z, que es 0.9, ¿ya? 0.9 al cuadrado, ¿ya? Entonces, este vector de OB sería la raíz cuadrada de 1.8 al cuadrado menos 1.2 al cuadrado menos 0.9 al cuadrado, ¿ya? Esto debe dar 0,995 metros, ¿ya? Eh, con ese dato, ya podemos sacar este vector que está acá, ¿ya? Porque tenemos que sacar sus tres componentes, ya estamos acá en 3D. Tenemos su componente en Y, que sería 1.2, tenemos su componente en Z, y ahora recién sacamos su componente en X, ¿ya? Entonces estaría quedando que el vector de B visto desde A sería lo que acabamos de sacar, menos 1.2j, que sería esta distancia de acá, porque nosotros estamos parados en A, ya, y este va hacia la izquierda, ya, para ese sentido, en los j, y lo mismo con los z, pero para abajo,
¿ya? La velocidad de nada nos la dan, que es 1.4 metros por segundo, pero está yendo en esa dirección, entonces está yendo en las j negativas, ¿ya? Entonces, la velocidad a es igual a menos 1.4 en j metros partido en segundo. Y la velocidad b es lo que buscamos, la velocidad b, y va en... Yo voy a asumir que va en la y positiva, ya en el x positivo, ¿ya? Y estos serían unos datos necesarios para recién aplicar la fórmula de cuerpo rígido, ¿ya? Aplicándola quedaría la velocidad v en i es igual a la velocidad en a más la angular, ¿ya? La angular de AB. Ah, no, perdón. Como esto es un producto cruz, sale la matriz, po. Sale el producto cruz gigante que hacemos en 3D, po, ¿cachai? El I, el J, el K. Y ahora sí, la velocidad angular en X, la velocidad angular en Y, la velocidad angular en Z, ¿ya? Cruz, las distancias que sacamos recién, ¿ya? Menos 1.2 y menos 0.9, ¿ya? Entonces, al hacer el producto cruz, ¿ya? Deben llegar a una cuestión horrenda, ¿ya? Para la parte de las i uno tapaban estas líneas y uno hacía como w por i por menos 0,9, ¿ya? Menos por 1.2 wz, ¿cachai? Como que se multiplicaban cruzados, ¿ya? Se sumaban, restaban, dependiendo de en cuál estamos, acá igual, y lo mismo con el catongo. Para la componente ni deberían llegar a esto de acá. Para la componente en j da eso, y para la componente en k da eso. Un truco, esto lo pueden hacer también con la TI. Hay una parte que es que hace el producto cruz, y es como tirar vectores nomás, ¿cachai? A ver, no tengo acá la TI ahora, pero yo caché hacerlo, o sea, viéndolo en un video de YouTube. O sea, si buscan en YouTube cómo hacer un producto vectorial, ¿ya? En la TI, le van a salir varios videos en español y se hace cortito, ¿ya? Ahora, hacíamos lo mismo que en cinemática de cuerpo rígido. Igualamos los I con los I, los J con los J, y ahora que estamos en 3D, los K con los K, ¿ya? Entonces, del lado izquierdo, chuta, este se me fue para abajo. Del lado izquierdo tenemos la velocidad v para los i, y ahí, para dejar en claro que estamos haciendo eso, la velocidad v en el lado izquierdo, esto es igual a menos 0,9 wi más 1.2 wz
Para los j, a lado izquierdo no hay nada. Y para el lado derecho, lo que dio el producto cruz, menos lo de antes, que era la velocidad en A. Y en el catongo, lo que dio el producto cruz. Y entonces acá tenemos nuestras primeras tres ecuaciones. 1, 2, 3, ¿ya? Pero acá tenemos cuatro incógnitas. Tenemos las incógnitas de las angulares en X, en Y y en Z. Y la otra incógnita que tenemos es la velocidad en B, ¿ya? Entonces, eh, ¿qué podemos hacer para sacar una ecuación más? ¿Ya? Así que acá entra la inercia. O sea, más que la inercia, la angular, pero ahora les explico por qué. Esta varilla, esta varilla, eh, su velocidad angular, tal que así como que estuviese rotando respecto a su eje longitudinal, ¿ya? Eh, se puede considerar cero porque la inercia en ese eje no aporta la energía cinética suficiente, ¿cachai? O sea, no aporta como energía cinética debido a que la inercia en ese eje no aporta nada, ¿ya? Entonces es despreciable, ¿ya? Ahora, con el dibujo de acá, se comprueba con esto, ¿ya? Eh, el eje longitudinal sería este, el X y el X, ¿ya? Tendría una velocidad angular así. Estas flechas que hice son como el pulgar, así para que lo hagan con la mano derecha. Entonces, las inercias en esos ejes son cero. Ya son cero. Entonces, podemos decir que el angular por ese eje longitudinal, en este caso B visto desde A, es cero. ¿Ya? Entonces, con esto podemos sacar nuestra cuarta ecuación. ¿Ya? La velocidad angular en los tres ejes ¿ya? Por el vector de B visto desde A. ¿Ya? Y eso igual a cero. ¿Ya? Y esto debería dar la angular en X, la angular en Y y la angular en Z. ¿Ya? Y esto es igual a cero. Y acá está nuestra cuarta ecuación. ¿Ya? Si hacemos un solve, nos debería entregar que la velocidad en B es este valor de acá y las angulares son estas de acá, radianes por segundo. En I sería menos 0,469, un cero más, para tener la misma cantidad de decimales. Y en Z, ahí sí. Eso debería dar al resolver esas cuatro ecuaciones. Entonces la velocidad angular ya serían estos tres valores de acá.
Ahí está. Ya. Ahora ya pasamos como a la parte de dinámica. Y ahora vamos a calcular el momento angular. ¿Ya? Lo vamos a hacer con respecto a el centro de masas. ¿Ya? Entonces, calculando el momento angular con respecto al centro de masa, ¿ya? Acuérdense que esto es igual a la inercia en el centro de masas por la velocidad angular, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la inercia con respecto al centro de masa? 1 partido en 12 por la masa por la distancia al cuadrado, ¿ya? Entonces, esto es igual a la masa son 12 kilogramos y mide 1.8. Y esto debería dar 3,24 kilogramos por metro cuadrado, ¿ya? Ahí está la inercia, ¿ya? Y listo. Tenemos todo para calcular el momento angular, que es lo que nos piden en la primera parte, por la velocidad angular, que la sacamos acá. ¿Ya? Entonces, el resultado es esto de acá. Esto está en newtons por metro por segundo. Sí, newton metro segundo, sí. Eso para el enunciado en A. Cantidad de movimiento angular de la varilla respecto a su centro de masa. Ahí está. Y ahora calculamos la energía cinética de la varilla. ¿Ya? La varilla está enfrentándose a dos movimientos, o sea, a dos energías cinéticas. La de rotación y la de traslación. ¿Ya? O sea, al moverse estos collarines en estas direcciones, además de trasladarse, la varilla está rotando. ¿Ya? La energía cinética, cuando se está enfrentando a esas dos situaciones, se escribe sumando ambas partes, ¿ya? La parte de la rotación, que sería un medio de la inercia con respecto al centro de masa por la angular al cuadrado, más la parte de traslación, un medio, la masa por la velocidad en el centro de masa al cuadrado, ¿ya? Esto si lo factorizamos, da esto, ¿ya? Factorizado con el 1 medio, ¿ya? Ahora, la velocidad en el centro de masa, como esto es uniforme, ¿ya? Su velocidad está en el centro, ¿ya? Como este elemento es uniforme, su velocidad va a estar en el centro, entonces podemos hacer como un promedio. La velocidad en A más la velocidad en B dividido en 2 va a estar ubicada acá, ¿cachai? Que es justo la que estamos buscando, la del centro de masa, ¿ya? Entonces la velocidad en el centro de masa es igual a la velocidad en A más la velocidad en B dividido en 2. Ahí está. La velocidad en A la tenemos, sí, por enunciado, y la velocidad en B la obtuvimos al hacer el solve. Ahí está. Uy, el gallito. El gallito. La velocidad en el centro de masa es igual a menos 1,4 en J
más el resultado de antes. Eso estaba en los I. Y esto da eso de acá. Metros segundos. Ahí está. Y listo. Tenemos todo para encontrar la energía cinética. ¿Ya? Es cosa de reemplazar todo lo que tenemos. La energía cinética en el centro de masa. La masa por el largo al cuadrado partido en 12. Esto es la angular, pero claro, esta es su magnitud. ¿Ya? Ojo acá, esta es su magnitud. ¿Ya? Más la masa, 12, por la velocidad en el centro de masa, que claro, también es su magnitud, ya la magnitud de esto de acá. ¿Ya? Ahí está. Y el resultado de esta parte son 9,62 newton por metro, que es lo mismo que joules. Ahí está. ¿Ya? Este es el primer ejercicio. ¿Ya? Pasamos al siguiente. El siguiente que dice: el borde delgado del volante de inercia C pesa 15 libras y los pesos de los rayos y el centro son despreciables. Los rayos son estas cosas de acá, ¿ya? El volante está unido al deslizador B de 5 libras mediante la varilla conectora AB de 3 libras. Las uniones en A y B son rótulas esféricas. Una fuerza constante de 60 libras actúa sobre el deslizador B, como se muestra. Si el volante tiene una velocidad angular de 20 radianes por segundo, en la posición que se muestra, calcule su velocidad angular cuando la junta A llega a la posición de A', que está acá arriba, por si no alcanzan a verla. Desprecie la fricción. Y entonces, como había mencionado, no sé si lo mencioné al principio, pero este lo vamos a resolver mediante el método de trabajo y energía cinética. ¿Ya? A ver, primero vamos a sacar las potenciales, ¿ya? Las potenciales. Esta fuerza P de acá está generando una energía potencial, ¿ya? Si recuerdan, la energía potencial de la gravedad está dado por la masa por la gravedad por la altura, ¿ya? ¿Ya? ¿A qué quiero llegar con esto? Esta fuerza P puede ser una energía potencial porque tiene una capacidad de hacer trabajo, ¿ya? Recuerden que el trabajo es una fuerza por una distancia. En este caso, esta fuerza P tiene la capacidad de hacer trabajo por toda esta distancia, ¿ya? Que es lo que quería ejemplificar con la energía potencial de la gravedad, porque el peso también es masa por la gravedad, entonces esto de acá se puede reescribir como el peso por la altura, ¿ya? Entonces es una fuerza que tiene la capacidad de hacer trabajo, en este caso la altura, ¿cachai? Entonces, la potencial
en el primer instante puede estar dado por la fuerza P por una distancia, ¿ya? Por esta distancia D, ¿ya? A eso quería llegar, ¿ya? Ahora tenemos que encontrar esa distancia D, ¿ya? Y la podemos sacar por geometría, ¿ya? Esto lo voy a escribir más abajo, así que primero vamos a sacar esa distancia D, ¿ya? Quería explicar eso antes, porque no quería sacar la distancia esa y después explicar eso, pero ya caché en el contexto. La distancia D la vamos a llamar D1, ¿ya? A ver, ¿cómo sacamos esta? ¿Cómo sacamos esta? Esta distancia de acá, ¿ya? Esa de ahí, la vamos a llamar ya la distancia F, ya la distancia F. No está en uso esa letra, así que ya, la distancia F, ¿ya? Con, con el mismo, con la misma analogía que el ejercicio de antes, ya con esta distancia y con los otros ejes, podemos encontrar esa distancia que es F, 2 al cuadrado, que vendría siendo esta, es igual a 1.5 al cuadrado, que es esta de acá, ¿ya? Más la distancia F al cuadrado, ¿ya? Entonces, la distancia F es igual a 2 al cuadrado menos 1.5 al cuadrado, ¿ya? Ahora, con esa distancia F, podemos sacar la distancia D sub 1, que eso es igual a la distancia F, ¿ya? Más el radio de la rueda. Esto debería darle 2.523 pies, ¿ya? Eso con esa distancia. Ahora, em, el trabajo está dado por ese collarín, por el collarín P, está dado por esa fuerza que les digo, por una diferencia de distancia, ¿ya? Porque después cuando llegue a este instante, cuando la varilla esté en el punto de A', la varilla va a estar tal que así, más o menos ahí, ¿ya? Entonces acá hay otra distancia que es de sub 2, ¿ya? Entonces, esa diferencia de trabajo se puede escribir como la, la potencial, esa, ¿ya? Y así se puede como sacar como algebraicamente, ¿ya? Entonces la potencial en el primer instante es igual a esa fuerza por la distancia, la de sub 1. Entonces sería 60 por 2,523. Y esto les debería dar 151,38 libras por pie. Y ahí sí. Ahora para la energía cinética, ¿ya? Para la parte de la energía cinética, vamos a anotar el siguiente dato, que era la energía cinética, ¿ya? Tenemos la angular, que era de 20 radianes, ¿ya? La velocidad A la podemos sacar en ese instante. Sí, sí, que sería el radio por la angular, ¿ya? Este radio por la angular. Entonces sería como velocidad A es igual radio por la angular
del instante 1 sería 1.12 el radio por la angular, y estos son 24 pies por segundo, ¿ya? Además, la velocidad v es igual a 0, porque justo en este instante, cuando la varilla está acá, es como cuando llegue, es como la distancia máxima acá, en este lado, ¿ya? Entonces, la velocidad v ahí, o más bien el collarín, justo ahí se detiene, ¿ya? Entonces, la velocidad es 0, ¿ya? Además, podemos sacar la angular de la varilla, ya, porque también en ese instante, como ese punto no está girando, como este punto, o sea, no se está trasladando en ninguna parte, está como quieto ahí, podemos calcular la angular con la velocidad en A, ¿ya? Entonces, la velocidad en A es igual al largo de la varilla, L, por la velocidad angular, ¿ya? La velocidad en A es igual al largo por la angular, eso es la fórmula de siempre. Y la sacamos. La velocidad en A era 24, la sacamos recién, partido en el largo, que eran 2, ¿o no? 2. Entonces esto es igual a 12 radianes segundo, ¿ya? Estos datos nos sirven para calcular las energías cinéticas que están siendo provocados por los distintos elementos que están en este sistema. ¿Cuáles son los elementos que están generando energía cinética? El volante y la varilla, ¿ya? El volante, que en realidad es como esto, es como un anillo, si es que se dan cuenta. O sea, bueno, ¿por qué estoy colocando esta imagen? Porque necesitamos las inercias, ¿ya? Para calcular las energías cinéticas, ¿ya? La rueda esa está girando con esa velocidad angular, ¿ya? La misma de esta, pero esto que quiero hacer referencia con esta flecha, que sería como el pulgar, ¿cachai? Entonces, esa inercia vendría siendo como esta de acá, ¿cierto? Si esta cuestión estuviese girando, y esa es la angular, y es el pulgar, tendría como el mismo sentido, ¿ya? La misma inercia en ese eje, ¿ya? Sería la masa por el radio al cuadrado, ¿ya? Entonces, la energía cinética del volante es esto de acá, ¿ya? Entonces, la energía cinética acá está mencionado como el volante como C, es igual a la masa por el radio al cuadrado, ¿ya? Entonces, la energía cinética del volante es igual a 1/2 por la inercia por la angular al cuadrado, que esto es igual a 1/2 por la masa por el radio al cuadrado por la angular, ¿ya? Eso es con el volante. Ahora vamos con la varilla. Energía cinética de la varilla. En este caso, como había dicho, justo en este instante es como si estuviese rotando alrededor del punto B, ¿ya? Entonces usamos la inercia que estuviese como rotando en ese punto, ¿ya? En este caso,
vendría siendo esta de acá, ¿ya? NGI, NGZ. Esta cuestión estaría siendo con respecto al eje Y, girando algo así, y con el eje Z, a ver, trato de hacerlo lo mejor posible, pero como para entender en qué sentido va, po. Entonces la inercia que vamos a usar es esta de acá. Entonces la energía cinética de la varilla es un medio por la inercia por la angular al cuadrado, reemplazando la inercia, ahí está. Entonces la energía cinética total, ya en este instante, es la suma de las dos, ¿ya? La del volante y la de la varilla. Entonces, reemplazando los datos, la masa del volante era 15, bueno, perdón, el peso, entonces hay que dividirlo por la gravedad, y con estas unidades, la gravedad es 32.2, el radio al cuadrado, la angular al cuadrado, más lo mismo acá tenemos el peso, entonces lo dividimos por la gravedad. Este era de... Tuipiti, ahí está, 3 libras. Por el largo partido en 3 por la angular. Ahí está. Entonces, la cinética en ese instante da 143, no lo voy a decir, libras-pie. Ahí está. Eso para este instante, ¿ya? Ahora lo vamos a calcular para el otro instante que nos piden en la parte de A'. Acá la varilla estaría más o menos así, po. De hecho, mira, voy a traer el enunciado mejor completo. Acá, ahí sí. Entonces la varilla en este instante, en A', estaría más o menos así. ¿Ya? Así como al ojo. Y entonces esta distancia de acá la vamos a llamar, como habíamos dicho antes, D sub 2. ¿Ya? Que lo mismo, o sea, el trabajo que habíamos visto antes, la fuerza P, la diferencia, lo usamos acá, ¿cachai? Ahora lo mismo, pero en este instante, ¿ya? Entonces, la varilla mide 2 pies, entonces 2 pies al cuadrado es igual a la distancia 2 al cuadrado más esta distancia de acá, 1.5 al cuadrado, más el radio, que vendría siendo esta distancia de acá, 1.2 al cuadrado, ¿ya? Entonces ahí despejando esta distancia,
da ese valor en pies, ¿ya? Acá hay dos energías potenciales que están aportando en este instante, ¿ya? La primera que les había dicho, que era la fuerza P en esa instancia 2, y además el aumento de la altura del centro de masa, ¿ya? Del centro de masa acá, subió, ¿ya? Esa cosa subió, ¿ya? La varilla subió un poquito, entonces también el centro de masa subió un poco, ¿ya? Eh, entonces eso también aporta una, una energía potencial, ¿ya? Ahora, ¿qué altura? Eh, como, como el punto A sube 1,2 pies y el punto B se mantiene, entonces el centro de masa sube simplemente la mitad, ¿ya? Entonces el radio partido en 2 sería 0,6 pies, ¿ya? Entonces la potencial en el instante 2 es igual a, al producto de la fuerza P por esa distancia 2 más lo, la energía potencial esa de la variación que hubo por la altura del centro de masa, ¿ya? Entonces sería el peso por esa variación de altura, ¿ya? O sea, justo la mitad del radio. Entonces, el valor de P era 60 por la distancia que acabamos de sacar, más el peso de la varilla, que son 3 libras, ¿sí? Por 0,6. Y eso da 35,21 libras pies, ¿ya? Y ahora, claro, ya hicimos el análisis de la energía potencial. Entonces ahora hacemos la parte de la cinemática, ¿ya? O sea, cinemática de la cinética, ¿ya? La velocidad A en ese punto también se puede calcular como el radio por la angular. El radio era 1,2. Entonces, la velocidad del punto A es 1,2 por la angular en el segundo instante, ¿ya? Y además la varilla justo ahí, deja de rotar, justo ahí. Entonces, la angular es 0, ¿ya? Es como un poco parecido el mismo motivo cuando el punto B estaba ahí, pues. O sea, llega como a un punto muerto, por así decirlo. Como a un punto muerto que ya deja de rotar. Entonces, al no rotar, no tiene una velocidad angular, ¿ya? Eh, y por ese mismo motivo, como ya no rota, por ese mismo motivo, no tenemos ninguna rotación. Entonces tenemos una traslación pura. Es decir, la velocidad A es igual a la velocidad B, ¿ya? Y como ambas son iguales, eso quiere decir que la velocidad en el centro de masa es la misma que esas dos, ¿ya? Entonces, la velocidad B es igual a la misma de la velocidad que sacamos antes, 1,2 W2, ¿ya? Y ya, o sea, ¿qué me falta acá? Pues la energía cinética en los tres elementos que están haciendo, ¿ya? La energía cinética o sea, están haciendo aportado tres, hay tres aportes de energía cinética acá, ¿ya? El primero es el volante,
el segundo es la varilla y el tercero es el deslizador, ya el deslizador en B. En el instante anterior, cuando lo hicimos antes, la energía cinética de acá, como no tenía velocidad el deslizador, entonces no aporta energía cinética. En este caso, como sigue moviéndose, sí aporta una energía cinética, ¿ya? Entonces, el volante, ¿ya? La cinética era un medio por la inercia, que va a ser la misma, ¿ya? Que era la masa por el radio al cuadrado por la angular. La varilla, un medio por, como es traslación, ¿ya? Como no hay rotación, es traslación, es simplemente por la masa. Bueno, acá la velocidad del centro de masa es 1.2 W sub 2. Y la del deslizador o collarín en B es un medio por la masa por la velocidad cuadrada. Y como es la misma, porque como es traslación pura, esa de ahí, ¿ya? Entonces, la energía cinética es la suma de todas estas. Acá voy a reemplazar al tiro esta velocidad. ¿Ya? Y lo mismo acá. Tenemos esa energía cinética en ese instante. Entonces, reemplazamos los valores. Voy a factorizar por un medio. Y lo mismo de siempre, ¿ya? Acá como es el peso, hay que dividirlo por la gravedad. Y la gravedad con estas unidades son 32.2 pies por segundo cuadrado. ¿Ya? Es eso de ahí. Y esto, claro, me faltó factorizar por la angular, que es lo que buscamos. Y esto está al cuadrado, ¿ya? Entonces, el resultado de esto es el resultado de la energía cinética en ese instante es eso de ahí. Entonces, finalmente, con que las sumas de las energías cinéticas y potenciales en el primer instante son iguales a las energías cinéticas y potenciales en el otro instante, ahí sí, reemplazamos lo que nos había dado el primero no me acuerdo cuánto era. Ahí está, los 151,38 más la cinética en el otro instante, en el primero 143. No bajemos la calidad, no bajemos la calidad. La potencial de antes, o sea, la de recién, que es 35,21, más lo que encontramos recién.
¿ya? Entonces, finalmente para este ejercicio, la angular que nos piden son 22,5 radianes por segundo, ¿ya? Este método de la energía, al menos para mí, no lo encuentro como tan directo como el de antes, ¿cachai? Como el del primer ejercicio. Pero igual, o sea, ustedes hacen el método que se les más acomoda, ¿ya? Y ahora por último, el tercer ejercicio, que ya entramos a cosas giroscópicas, ¿ya? El ejercicio dice así: el disco homogéneo de 25 kilogramos gira respecto al eje AB a 40 radianes por segundo. Al mismo tiempo, el eje rota respecto a la vertical en O a 2 radianes por segundo. Obtenga la masa M del contrapeso en B que mantendrá al eje horizontal. Desprecie la masa del eje. Ya, entonces mira, lo primero que vamos a hacer son anotar los datos al tiro, ¿ya? La masa del disco son 25 kilos. Su radio son 300 milímetros, o sea, 0,3 metros. Las velocidades angulares acá las voy a dibujar también acá al tiro. La de 40 radianes por segundo la vamos a dejar con una letra. Espérate que no quiero tapar esa letra. Ahí sí. Que después... a ver, ya está. No sé cuál es. Esa es la angular. Y lo mismo acá. Tenemos esta de acá. Ya, recuerden que esa flecha que hago al medio es por comodidad para saber a dónde iría el pulgar. Ya. Y esta la vamos a llamar así, ya. Teta y no me acuerdo cómo se llama esa. Entonces, anotándolos, la angular del disco son 40 radianes por segundo. Y del eje son 2 radianes por segundo. La distancia desde O hasta A es de 0,5 metros. Y la distancia desde O hasta B es de 0,5 metros. ¿Ya? Acá vamos a hacer un DCL, ¿ya? Vamos a hacer dos DCL. Primero un DCL de solamente del disco, ¿ya? Solamente del disco. Y el siguiente DCL va a ser del eje y de la masa, ¿ya? De la masa de ahí en el punto B, ¿ya? Entonces, un DCL del disco, ¿ya? Mira, y con detalle todo, ahí sí. Este es el punto A. Y vamos a colocar el origen acá en O, ¿ya? Entonces, algo así, ¿ya? Y ahí está O. Y vamos a usar por conveniencia los siguientes sentidos. Este es I, este es Z y este es X, ¿ya? Estos son 0,5 metros, ya de ahí hasta allá. Ya, y además, acá en este DSL también vamos a dibujar, y solamente en este DSL, porque acá es donde lo vamos a representar, son las velocidades angulares, ya, las de recién. Ahora ya les explico por qué. Esta era esta letra de acá. Iría así. ¿Ya? ¿Qué fuerzas están actuando acá? Primero, la del peso, ¿ya?
que sería la masa del disco por la gravedad. Y como solamente estamos haciendo el DCL del disco, hay una fuerza acá, ¿ya? Una fuerza que la vamos a llamar F, que es la fuerza aplicada por el eje al disco, ¿ya? Entonces, haciendo una sumatoria de momentos, ¿ya? Una sumatoria de momentos, ¿ya? A ver, en el sentido del eje X, ¿ya? O sea, están haciendo como palanca así. Pero con respecto al eje O, ¿ya? Ahí sí. Esto es igual a, primero, la fuerza F por 0,5 menos el peso. Ya. A ver. Acá viene lo cuático. Basta con hacer esto. Basta con hacer un equilibrio estático. Si el disco no girara, uno tendería a pensar que al final las fuerzas, claro, acá se te van las distancias, que la fuerza va a ser igual al peso, a la masa por la gravedad, ¿ya? Pero acá el disco sí gira, pues, y además su eje está cambiando de dirección, porque además ese eje está girando alrededor del punto O, ¿ya? O sea, tenemos dos giros. Todo el eje está girando con respecto al punto O y además el disco está girando por sí solo. Entonces, ahí aparece el efecto giroscópico, ¿ya? El disco tiene una cantidad de movimiento angular por estar girando y como el eje del disco cambia de dirección, esa cantidad de movimiento angular también cambia de dirección, ¿ya? Eh, y para que eso ocurra, para que eso exista, eh, debe, debe existir un momento externo. Eso es como la explicación de que por qué ahora, además de hacer esta sumatoria de momentos clásicas, hacemos la sumatoria de momentos respecto al mismo eje con respecto al mismo punto y es igual a la inercia, ¿ya? A la inercia respecto al eje de giro, en este caso el z, por las velocidades angulares, ¿ya? La velocidad de giro del eje y del disco, ¿ya? Entonces, a ver, es como sacado de la nada, ¿ya? Pero igual es como un poco papeo esto, ¿ya? Pero por eso, pues, o sea, el disco, el disco tiene una cantidad de movimiento angular por su propio giro y el eje como cambia de dirección, esa cantidad de movimiento angular también cambia de dirección. Entonces por eso hay unos momentos externos que son estos de acá, ¿ya? Son estos, ¿ya? Ahora sí aplicando esto y diciendo cuál es cuál. La inercia. ¿Cuál inercia usamos? A ver, el disco está girando con ese eje, en el eje Z. Entonces, y como coincide nuestro eje con el dibujo, sería este de acá, pues. Un medio por la masa por el radio al cuadrado, ¿ya? Entonces, la inercia en ese eje es un medio por la masa por el radio al cuadrado. Esto, la masa era 25, ¿sí? El radio es 0,3, 1,125 kilogramos metros cuadrados, ¿ya? Esa es la inercia, y claro, ahora igualamos estas dos, las de la sumatoria de momentos, las de al principio y ahora las de los momentos como externos, ya por toda la explicación de antes.
Y esto se le conoce como la ecuación giroscópica. ¿Ya? Entonces, pescar esto e igualarlo con esto. Y nada más. Eso. Acá voy a factorizar al tiro por 0,5. ¿Ya? Esto era la fuerza menos el peso. Esto es igual a la inercia, ¿ya? Un medio, la masa en A, el radio al cuadrado, por las angulares, ¿ya? Y reemplazamos, ¿ya? 25 por 9,81. La masa 25 también, 0,3 al cuadrado. Por acá la angular, la del eje son 2 radianes y es positivo porque van en el sentido que pusimos. Y la otra es 40, pero va contrario al sistema de referencia que pusimos, así que sería menos 40 radianes por segundo. Menos 40, ¿ya? Entonces acá aplicamos un solver y encontramos la fuerza. Y la fuerza es igual a 65,25 newtons, ¿ya? Entonces esa es la fuerza vertical que el eje debe hacer sobre el disco A, ¿ya? Esto como extra, ¿ya? Como el disco pesaba 25 y la gravedad era 9,81, ahí estamos sacando el peso. Esto da 245,25 newtons, ¿ya? Pero claro, vemos acá y salió que la fuerza era 65,25 newtons. Eso significa que el eje no necesita sostener todo el peso del disco como si fuera estática simple, ¿ya? Como toda la vida. El efecto giroscópico ayuda a equilibrar el momento, ¿ya? O sea, dicho, a ver, un poco más simple, por estar girando el disco y el disco genera una especie como de, no sé cómo llamarlo, como una reacción dinámica, por así decirlo, y por eso la fuerza transmitida al eje no es igual, no es igual al peso completo del disco, ¿ya? Eso como extra, ¿ya? Y, y ya, esto como lo más difícil, ¿ya? Ahora ya hacemos el DCL del eje y ya estamos al otro lado, ¿ya? Estamos listos. Entonces el DCL del eje ¿ya? El eje es esto de acá y... Ah, no, pues, el eje y la masa, ¿ya? El eje y la masa, ¿ya? Entonces, acá está la fuerza, ¿ya? Acá está la reacción y acá está el peso de esa masa. Vamos a usar el mismo sistema de referencia de antes, ¿ya? Y este es el punto O, ¿ya? 0,5 por acá, 0,5 por allá, ¿ya? Ahora sí, lo mismo de siempre. Sumatoria de momentos con respecto al punto O, ¿ya? Esto es igual a 0. Masa por la gravedad por 0,5 menos la fuerza por 0,5. Esto es igual a 0.
Entonces, la fuerza es igual a masa por la gravedad. La masa es igual a la fuerza partido la gravedad. La fuerza que encontramos antes, 65,25 partido la gravedad. Entonces, finalmente, tenemos que la masa es de 6,65 kilogramos. ¿Ya? Ahí está. Entonces, como un pequeño resumen de este problema, porque igual es como complicado cacharlo al tiro. Acá no basta hacer un equilibrio estático, porque el disco está girando y su eje está también girando. Entonces eso genera un momento giroscópico. Entonces primero lo que hacemos es aislar el disco y usamos esta sumatoria de momentos que es como igual un papeo, ¿ya? Para encontrar la fuerza, ¿ya? La fuerza que el eje ejerce sobre el disco. Y luego aislamos el eje, ya con el otro DCL que tiene una masa despreciable, por lo que vimos en el enunciado, y hacemos el equilibrio de momentos respecto al punto O, ¿ya? Y claro, y como los brazos de A y B son iguales, el peso del contrapeso debe cumplirse que la fuerza es igual a masa por la gravedad. Y ahí obtenemos que, o sea, esto, ¿cachai? Y ahí obtenemos recién que la masa es 6,65 kilogramos. Así que eso pues chicos, esta es la divertida de dinámica de cuerpo rígido en 3D con varios métodos. Y como siempre les digo, cualquier duda que tengan, nos las hacen saber. Si no se entendió algo, háblenos, no hay ningún problema. Así que eso pues chicos, que estén muy bien, que les vaya excelente y nos estamos viendo.